Hola, hola a todos mis seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico porque hoy venimos con un tema que sin duda ha dado mucho de qué hablar y ha mantenido a miles de fans en vilo. Si han leído bien el título, hoy vamos a desentrañar el misterio, o mejor dicho, vamos a acercarnos a la verdad detrás de Hanke. ¿Quién unió realmente a Kerem Bürsin y Hande Erçel? Es una pregunta que muchos nos hemos hecho, ¿verdad? Y es que su historia, su química, simplemente ha sido magnética. Así que si eres fan de estas dos estrellas turcas, o si simplemente te encanta el drama, el romance y las historias que cautivan, quédate conmigo porque este vídeo es para ti. Y antes de sumergirnos en esta fascinante trama, te recuerdo que si aún no lo has hecho, dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es algo que trasciende la pantalla, ¿no creen? Desde que los vimos juntos en Senkalkam, mejor conocida en muchos países como Love is in the Air, la química entre ellos era palpable. Y no hablo de esa química que se inventan para la trama, sino de esa chispa real, esa conexión que te hace pensar, aquí hay algo más que actuación. Y es que cómo no pensar eso cuando veías sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban. De hecho, muchos críticos y seguidores apuntaron desde el principio que su relación en pantalla era tan convincente, tan natural, que era difícil imaginar que no hubiera algo más detrás. Y aquí es donde entra la pregunta del millón: ¿quién unió realmente a Kerem y Hande? La verdad es que, como en muchas historias de amor, no hay una única persona responsable, sino más bien una serie de factores, coincidencias y, seamos honestos, un guión que supo capturar la esencia de ambos. Pero si tuviéramos que señalar un catalizador principal, ese sería sin duda la serie Senkalkam. Fue el escenario perfecto para que sus caminos se cruzaran de una manera tan intensa. Imaginen, dos actores jóvenes talentosos en pleno ascenso de sus carreras, compartiendo tantas horas de rodaje, escenas de romance, momentos de tensión, y sobre todo, la construcción de unos personajes que el público amó. Recordemos un poco el contexto. Kerem Bürsin ya era un actor reconocido, con una carrera sólida y una base de fans considerable. Por otro lado, Hande Erçel también venía de interpretar roles importantes y se estaba consolidando como una de las actrices más queridas de Turquía. Sin embargo, Senkalkam les dio la oportunidad de unirse en un proyecto que se convirtió en un fenómeno global. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en Latinoamérica, Europa y muchas otras partes del mundo. Y con ese éxito, llegó un escrutinio aún mayor sobre sus vidas personales, especialmente sobre su relación. Seamos sinceros, la línea entre la ficción y la realidad se volvió muy difusa para los fans. Cada foto juntos fuera del set, cada comentario en redes sociales, cada aparición pública se convertía en una pieza más del rompecabezas de su supuesta relación. Y esto, a menudo, es algo que las propias productoras y el equipo de marketing saben cómo explotar. La química de una pareja protagónica es un arma de doble filo. Por un lado, genera una conexión emocional muy fuerte con el público y aumenta el interés en la serie; por otro, puede generar expectativas y presiones difíciles de manejar para los actores. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿quién los unió? Si hablamos de la chispa inicial, del momento en que se conocieron y empezaron a trabajar juntos, la respuesta es el ** proyecto de Senkalkam ***. Fue la oportunidad que el destino, o quizás el destino de la industria televisiva turca, les brindó. Pero lo que vino después, la evolución de su relación, la confirmación de que había algo más allá de la pantalla, eso ya fue una decisión y un camino que ellos construyeron juntos. Hubo, por supuesto, rumores y especulaciones constantes. Al principio, ambos actores mantuvieron un perfil bajo sobre su vida privada. Respondían con evasivas, con sonrisas, con esa diplomacia tan típica de las estrellas cuando no quieren revelar demasiado. Pero el público es observador, y las señales estaban ahí. Los viajes juntos, los likes sospechosos en redes sociales, las apariciones en los mismos lugares. Cada pequeño detalle alimentaba la fantasía de los fans. Y es que, seamos honestos, ¿quién no quiere creer en las historias de amor que nacen en los sets de rodaje? Especialmente cuando se trata de dos personas tan carismáticas como Kerem y Hande. Uno de los momentos clave que consolidó la idea de que su relación era real fue, para muchos, la pandemia. Durante los confinamientos, pasaron más tiempo juntos, compartieron más de su día a día a través de las redes sociales, y fue ahí donde la conexión se hizo aún más evidente para el público. Vimos cómo se apoya.
Van mutuamente como compartían momentos íntimos y eso, para los fans, fue la confirmación definitiva. El apoyo mutuo durante esos tiempos difíciles, el hecho de que se convirtieran en un refugio el uno para el otro, fue algo que resonó mucho. Y no podemos olvidar el factor hate y el factor fan. Por un lado, estaban los que apoyaban incondicionalmente su relación, los que veían en ellos la pareja perfecta y celebraban cada paso que daban juntos. Por otro estaban aquellos que por diversas razones, especulaban, criticaban o incluso deseaban que su relación no fuera real. Esta dualidad en la reacción del público también forma parte del fenómeno Hanke. Entonces, si reformulamos la pregunta a, ¿qué fue lo que hizo que su relación se hiciera pública y tan evidente para todos? Diría que fue una combinación de *** la intensidad de su conexión, el éxito abrumador de la serie que los unió, el contexto de la pandemia que propició un acercamiento más íntimo y visible, y por supuesto, la decisión consciente de ambos de compartir parte de su vida con sus seguidores, *** no fue alguien ajeno a ellos quien los unió, en el sentido de obligarlos a estar juntos, sino que ellos mismos, a través de sus sentimientos y acciones, construyeron esa relación y la hicieron visible. El título La verdad detrás de Hanke nos invita a buscar un secreto, una revelación. Y si bien no hay una conspiración o un secreto oscuro que desvelar, la verdad es que su unión se forjó en un ambiente de trabajo intenso y exitoso, se fortaleció en la vida real y se hizo visible gracias a la química innegable y a la complicidad que demostraron ante el mundo. No hay una sola persona que pueda reclamar el mérito de haberlos unido, porque al final del día, el amor y la conexión son sentimientos que surgen de manera natural entre dos personas. Quizás si nos ponemos un poco románticos, podríamos decir que *** la verdadera unión la dio su mutuo cariño y respeto ***. Vimos cómo se admiraban profesionalmente, cómo se apoyaban en los momentos difíciles, y cómo disfrutaban de la compañía del otro. Esa autenticidad es lo que, creo yo, cautivó a tantos seguidores. No era solo la belleza o el éxito, era la genuina conexión humana que emanaba de ellos. Piensen en la cantidad de parejas de actores que hemos visto a lo largo de los años que comparten pantalla y que, a pesar de la química, nunca llegan a nada más allá de la ficción. Kerem y Ande son la excepción que confirma la regla, o quizás, son un ejemplo de que cuando la conexión es real, el guión, el set, las cámaras, todo se convierte en el preludio de algo más profundo. Además, el fenómeno de Hanke nos muestra la poderosa influencia de las redes sociales y de los fans en la vida de las celebridades. Los seguidores no solo consumen el contenido, sino que también participan activamente en la construcción de las narrativas. En este caso, la narrativa de un amor de cuento de hadas que nació en Turquía y conquistó el mundo. ¿Y ahora, qué pasó con Hanke? Es importante mencionar que, como en muchas relaciones, las cosas cambian. Si bien su amor fue muy celebrado, también es cierto que la presión pública, las agendas apretadas y las diferencias individuales pueden llevar a caminos distintos. El público que tanto los apoyó también ha sido testigo de su separación. Sin embargo, la memoria de su relación, de la magia que crearon juntos, perdura. Para resumir, Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron y se unieron gracias al proyecto televisivo Sen Kalkam. La intensidad de su trabajo juntos, la química innegable y los momentos compartidos, especialmente durante la pandemia, fortalecieron su conexión y la hicieron visible para el público. No hay una sola persona que los haya unido, sino que fue el resultado de una serie de factores, incluyendo su propia conexión personal y la oportunidad que les brindó la exitosa serie. Su historia se convirtió en un fenómeno global, demostrando el poder del amor y la conexión humana, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la fascinante historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Hanke. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre su historia, si creían en su relación y qué es lo que más les cautivó de ellos. Por favor, déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y que interactuemos. Y si este vídeo les ha gustado, si lo encontraron interesante o entretenido, no se olviden de regalarme un *** gran me gusta *** compártanlo *** con todos sus amigos y conocidos a quienes les pueda interesar este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, *** suscríbanse *** a nuestro canal y activen esa campanita para que sigamos creciendo juntos y trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.